Hola, soy Alexio y en este vídeo voy a hablar de la situación política actual. Voy a hablar de cómo parece que la sociedad está polarizada en dos grandes. La ideología de la justicia social la componen toda la miríada de grupos posmodernos que todos conocemos. Como bien dice su nombre, estos grupos dicen luchar en contra de la injusticia social, dicen ser antisexistas, antihomofobia, antitransfobia, etc., representados por el feminismo y la comunidad LGBT, dicen ser antirracistas, representados por grupos como Black Lives Matter. Esta ideología exige dividir a las personas según la clase social que representan, o sea, tiene fuertes bases marxistas. Ahí es donde entra el comunismo y más recientemente también se ha añadido la subdivisión del movimiento antifascista. Por supuesto, cada uno de estos grupos son distintos y no necesariamente tienen los mismos objetivos, pero lo que los une es mayor que lo que los diferencia. Cada uno de ellos es una pieza de lo que forma la imagen general y están todos interconectados. Si te consideras parte del movimiento antirracista, también te vas a considerar antihomofobia. Si eres comunista, probablemente también vas a ser feminista, etcétera, etcétera. Creo que podemos estar de acuerdo en que todos estos grupos consideran que comparten luchas similares. Pero, ¿qué es lo que los une? ¿Cuál es la entidad que estos grupos comparten y que podríamos separar de ellos y definirlo como justicia social? ¿Y por qué lo considero algo no solo malo, sino que además es un detrimento para estos mismos movimientos? Bueno, esto es lo que voy a intentar responder en este vídeo. La teoría de la justicia social, concretamente la parte del feminismo, dice que durante muchos milenios hemos vivido en una supremacía del hombre por encima de la mujer. El hombre ha estado todo este tiempo aprovechándose de un sistema institucional de poder que le ha otorgado unos privilegios por encima de la mujer. De esa misma manera, los hombres blancos a lo largo de la historia han ganado privilegios frente a personas de otras razas y ha discriminado a las personas de distinta orientación sexual, es decir, a todo aquel que no sea heterosexual, y también se ha discriminado a las personas transgénero. Y por supuesto, estamos en 2018, así que de entrada alguien que forme parte de este grupo opresor también va a ser un fascista. La existencia de este grupo opresor puede recibir muchos nombres. Para el feminismo esto es lo que se llama patriarcado. A día de hoy ya no necesariamente vivimos en una sociedad completamente machista, por ejemplo, pero resulta que los valores del patriarcado llevan integrados en nuestra sociedad desde hace tanto tiempo que esos privilegios que se crearon siguen existiendo y que ese grupo demográfico específico de personas sigue aprovechándose de ellos. Por lo tanto, el patriarcado sigue existiendo y eso hace que el grupo que lo forman sean de manera inherente el grupo de los opresores, el bando de los privilegiados. Por lo tanto, es necesario quitarle privilegios a ese grupo que hemos definido como opresor. Es la única manera de conseguir la igualdad. Las personas que forman parte de la justicia social no necesariamente forman parte de ese grupo de personas que hemos definido como oprimidas, sino que pueden ser personas que la representan siendo conscientes con toda esta premisa. Este es el esquema que comparten todos los grupos de la justicia social. Lo entiendo, sé de dónde viene, pero me parece tremendamente estúpido. Para empezar, solo basándonos en esta premisa podemos sacar algunas conclusiones. 1. Los grupos de la justicia social comparten un mismo enemigo que ellos mismos han definido. 2. Exige dividir a cada persona según el grupo social al que representan. Por lo tanto, es una ideología absolutamente colectivista. Para cualquiera que entienda qué supone que una ideología sea colectivista, entenderá que estos dos puntos van, de hecho, cogidos de la mano. El colectivismo te obliga a valorar a cada persona no como la unidad básica de una sociedad, o sea, como un individuo, sino que te exige ver y juzgar a cada persona como parte del grupo al que representan, y asumir que las personas deberían tener derechos específicos del grupo del que forman parte. Por ejemplo, el feminismo cree que la mujer debería tener derechos específicos para la mujer, que las personas LGBT deberían tener derechos específicos para la comunidad LGBT, etc. El argumento contra los derechos específicos para grupos es bastante simple. Y es que si el individuo no tiene derechos, nadie los tiene. En el momento en el que los derechos de un individuo se ven amenazados los derechos de toda la sociedad. ¿Y por qué no me gusta el colectivismo? Bueno, es simple. Las ideologías colectivistas han sido responsables de algunas hazañas de la humanidad, como podrían ser el Holocausto, el tráfico de esclavos, el fascismo, el comunismo y probablemente cualquier genocidio que haya ocurrido. El colectivismo también es el principio en el que se basa
basan algunas religiones, los cultos y las sectas, y cualquier ideología autoritaria. Este es el precio a pagar para ser colectivista. Tienes que entender que también vas a ser autoritario. Pero el caso es que para que el colectivismo pueda funcionar, para poder basarse en ese principio de formar parte de un grupo oprimido, es imprescindible otro elemento. Es necesario la existencia de otro grupo externo al tuyo que te esté atacando. Para que el colectivismo pueda existir, por su propia definición, es imprescindible que exista la figura del grupo opresor. Para el comunismo es la burguesía, para los nazis eran los judíos, para los nazis del alt-right sois vosotros, para la religión, los cultos y las ideologías autoritarias es cualquiera que no forme parte de tu religión o de tu culto. Es, siguiendo este razonamiento, el motivo por el que en la Unión Soviética podía desaparecer tu familia vecina sin que nadie cuestionase nada, o el por qué Alemania envió a los judíos a la cámara de gas. Quizás ocurrieron cosas horribles, pero ¿sabéis? Eso estaba bien, porque era para conseguir un bien mayor, porque eran opresores, eran enemigos del pueblo, eran enemigos del grupo oprimido. Esta es la paradoja del colectivismo. Según la utopía colectivista, sí, por supuesto, el objetivo es conseguir la igualdad, la paz, felicidad para todos. ¿Para todos? No, porque para conseguirlo debemos unirnos contra el grupo malo, contra el grupo opresor, contra el enemigo. Quizás en el pasado se les fue un poco todo este tema, pero por supuesto esta vez es diferente. Esta vez todo este proceso es distinto, porque esta vez están luchando contra el que realmente es el grupo opresor. Más les vale, a los que siguen la ideología de la justicia social, más les vale haber acertado y que realmente se estén oponiendo contra el grupo que es opresor. Y lo digo por su propio bien. Por supuesto, esto es de lo que deberían estar convenciéndose a sí mismos, porque si no, les va a tocar reconocer que están siguiendo el mismo razonamiento que siguió el puto Adolf Hitler. Segundo problema que tengo con la justicia social. El uso que hacen del lenguaje se retroalimenta a sí mismo. Vamos a empezar con los términos que ya hemos visto como oprimido o privilegio. ¿Qué ha ocurrido con estos conceptos? Los hombres nunca serán oprimidos por el hecho de ser hombres en una sociedad heteropatriarcal. Eso no significa que no puedan sufrir opresión, pero no será por ser hombres. Será por ser de clase obrera, por no ser blancos, por ser trans, por ser bisexuales, homosexuales, en fin, pero no por ser hombres. Bueno, ha ocurrido que ellos mismos han decidido qué significan. Gracias a su teoría, cada vez que usan palabras como privilegio o opresión, están referenciando su propia teoría. Ellos mismos han conseguido que la palabra opresión ya no signifique nada de por sí misma. Oprimidos, oprime, opresión, oprime, privilegios, 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 opresión, privilegios, 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 oprimidos, opresión, privilegios, opresión, privilegiado, oprimidos, opresiones, oprimidos, opresión, opresor, privilegio, privilegios, oprimidas, oprimido, opresiones, oprimido, opresiones, oprimido, opresiones, oprimidas, privilegio, opresión, opresión, privilegio, opresiones, opresión, privilegio, 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 opresión, oprimida, privilegio. Vivimos en un sistema muy opresor, ¿de acuerdo? No significa nada si no se tiene en cuenta vuestro propio esquema. De la misma manera, hay toda una miríada de conceptos que ya no tienen su significado original, y que realmente ahora ya no tienen un significado de por sí, sino que simplemente al usarlos están referenciando su propia teoría. Algunos de estos conceptos podrían ser racismo, sexismo, machismo, etc, etc. Por lo tanto, aunque digan que están luchando contra el racismo, ya no necesariamente están luchando contra la definición real de racismo, sino contra lo que ellos mismos con este esquema han decidido que sea la nueva definición de racismo. Estas palabras ya no se asignan a un concepto individual, sino a uno completamente colectivista. Por ejemplo, racismo ya no significa el prejuicio que alguien podría tener contra otra persona en base a su raza, sino que la nueva definición es prejuicio más poder. Poder, ¿qué significa esto? Bueno, solo hace falta mirar en la chuleta para ver cuáles son los grupos que ahora tienen poder. Tener poder ahora significa formar parte del colectivo opresor. Solo puedes ser racista si toda tu raza lo es. Y si toda tu raza es racista, tú también lo eres. De esta manera, alguien blanco ya no puede sufrir racismo, una mujer no puede ser sexista hacia un hombre, es imposible que se discrimine a alguien por ser heterosexual. A ellos les da igual el contexto. Según su propia definición, es imposible que alguien del grupo opresor reciba cualquier tipo de opresión.
Por supuesto, esto entra en conflicto con las definiciones reales de todos estos términos. Para alguien que todavía entienda el racismo por su definición real, entenderá por qué el nuevo significado es completamente ridículo. Decir que no se puede ser racista hacia alguien de una raza específica es una declaración racista por sí misma. Repito, más os vale por vuestro propio bien que toda esta premisa sea cierta, porque de no ser así significaría que ahora mismo estáis siendo sexistas y racistas. Con estas neodefiniciones están atacando a la gente en base a caracteres como el género, el color de la piel o la orientación sexual. Yo soy alguien que efectivamente se considera en contra del sexismo y del racismo. No me gusta que me ataquéis ni a mí ni a nadie en base al género, el color de la piel o la orientación sexual. Nadie debería ser juzgado por caracteres que no ha elegido, con los que ha nacido. Están mal. Las nuevas definiciones de sexismo y de racismo se contradicen a sí mismas y están mal. Probablemente ahora alguien me dirá: mira a este machito blanco ofendido quejándose. Perdonad, pero esto es serio. Os estoy acusando de ser sexistas y racistas. Vuestra respuesta debería ser más elaborada que «jaja, mira a ese hombre blanco». Tranquilos, no hago este vídeo porque quiera reivindicar mi derecho a estar orgulloso de ser un hombre blanco heterosexual. Creo que, aunque es legítimo que alguien se defina en términos de género o raza, son caracteres arbitrarios y que nadie debería ser sujeto a ser juzgado en base a ellos. Esta es la idea objetiva de igualdad, no vuestra teoría retorcida que para que tenga un mínimo de sentido es necesario tener en cuenta vuestro propio contexto que vosotros mismos habéis establecido. ¿Creéis que vuestra idea subjetiva de igualdad puede aplicarse universalmente en cualquier lugar donde caminen seres humanos? Por supuesto que no. Hay otra cosa que me parece bastante estúpida de la justicia social, y parece que es algo que la gente no le da más vueltas, y es que queremos que todos los humanos seamos iguales con los mismos derechos, ¿cierto? Queremos alcanzar la igualdad entre las clases sociales y la manera de conseguirlo es inventarse nuevas, infinitas clases sociales y asignarle a cada una unos derechos específicos distintos. ¿De qué manera esto no es una contradicción gigante? ¿De qué manera este no es el caldo de cultivo perfecto para generar desigualdad? Lo jodido es que, según ellos, estos derechos no necesariamente te los deberían otorgar tus méritos, tus estudios, tu trabajo, ni siquiera tu dinero. Lo que te otorga privilegios para ellos es cosas como el color de la piel, el género, la orientación sexual. Esto hace que vuestro movimiento sea inherentemente racista y sexista. ¿Cómo pretendéis que el hombre deje de ser opresor si toda vuestra teoría gira en torno a que el hombre es opresor y que la única manera de que deje de ser opresor es ser conscientes de que es opresor y asumir que es opresor y asumir que el resto de pobres mortales sois víctimas oprimidas? Si vuestra ideología os exige que asumáis que seáis víctimas, entonces tengo buenas noticias para vosotros. Siempre vais a ser víctimas oprimidas. Para los que siguen la doctrina de la justicia social, el hecho de oír que siempre van a ser víctimas es música para sus oídos, porque estos movimientos se basan en una nueva jerarquía. La manera de escalar en esta jerarquía no es conseguir méritos, es conseguir puntos de opresión. Tienen la retorcidísima idea de que como ahora se deben quitar privilegios al grupo opresor y otorgárselos al grupo oprimido, para ellos lo lógico, por supuesto, es estar lo más oprimido posible porque en el pastel de la injusticia te va a tocar un cacho más grande. Estáis basando vuestra nueva jerarquía en el poder que tan desesperadamente le estáis intentando quitar a vuestro opresor. Irónicamente, lo que queréis hacer no es quitarle poder a vuestro opresor, sino que le queréis otorgar más poder. Se lo estáis otorgando con vuestras nuevas definiciones y con vuestros nuevos prejuicios. No os interesa que el opresor deje de tener poder porque esto significaría que bajaríais peldaños en vuestra nueva miserable jerarquía, y porque estáis basando vuestra identidad en el hecho de que el opresor tiene poder. Os da miedo perder vuestra identidad, os da miedo que el opresor deje de tener poder. Es por eso que ahora se pueden generar discusiones del palo: ¿quién está más oprimido? ¿Una mujer blanca transexual o un hombre negro gender fluid? La respuesta, por supuesto, es
¿A quién mierdas le importa? ¿En qué momento hemos decidido que nada de esto sea relevante? Estáis basando vuestra identidad en la opinión que la figura del hombre blanco heterosexual tiene de vosotros. El objetivo de la justicia social se supone que es que este esquema deje de ser cierto, ¿verdad? Pero ellos mismos se definen a sí mismos según este esquema. Os estáis definiendo según lo que para vosotros ha decidido vuestro propio opresor. Por lo tanto, necesitáis, y esto es lo que me pone enfermo, necesitáis que este esquema se cumpla para poder justificar la existencia de vuestros movimientos. La idea de la justicia social, de luchar contra la opresión, consiste en aplicarse a sí misma la opresión de su enemigo con toda su fuerza. Creo que este es un punto clave y el motivo principal por el que creo que estos movimientos no solo no van a conseguir ganar, sino que además están destinados a promover aquello contra lo que están luchando. Debemos ser conscientes de lo peligroso que es esto. Si te identificas como feminista y basas toda tu identidad en el hecho de que estás luchando contra el patriarcado, entonces necesitas que exista el machismo para poder identificarte como feminista. Si te consideras neo-antirracista, necesitas que existan casos de neorracismo para poder justificarte. Ya sé, vamos a luchar contra el racismo acusando a una raza entera de ser racista. No veo cómo esto puede causar tensiones raciales. Y el que probablemente es el más serio de todos. El movimiento antifascista necesita que exista el fascismo. Tenéis una simbiosis muy chunga con vuestro opresor. El objetivo de la justicia social no es solucionar problemas, es justificar su propia existencia. Podemos hacer un ejercicio mental muy simple. ¿Qué se supone que debe ocurrir en una sociedad para que desaparezca la opresión de, por ejemplo, el patriarcado? ¿Qué metas tangibles debemos alcanzar como sociedad para que eso ocurra? Podríamos decir, bueno, pues cuando el número de violaciones contra mujeres al año sea 0. Ajá, pues este es un buen punto, ¿verdad? Pero mal, porque todavía quedará pendiente la discriminación contra los homosexuales. Bueno, supongamos que solucionamos eso también. Entonces el feminismo se justificaría a sí mismo su propia desaparición. No, porque todavía no has tenido en cuenta los micromachismos. No has tenido en cuenta que el ajedrez ahora es un problema feminista. No has tenido en cuenta que estar obeso... ¡Hostia! No has tenido en cuenta que estar obeso es un problema feminista. Estar delgado es un problema feminista. ¿Qué ocurre con la opresión contra los géneros no binarios? ¿Qué ocurre contra la opresión de los géneros que todavía no existen? Supongamos que hemos solucionado todo esto. ¿Ha desaparecido ya el patriarcado? No, porque no has tenido en cuenta que la belleza es una forma de opresión, no has tenido en cuenta que el machismo es el aire que respiramos. El objetivo teórico del feminismo es llegar a un punto en el que ya no sea necesario el feminismo. Pero por supuesto, para ninguna feminista el feminismo debe desaparecer. Jamás. But for me, it's about politics, obviously, because I think we have to look at politics differently. We have to understand that feminism is a political ideology in and of itself. It is not a nice to have. It's not the thing you do afterwards. After the revolution, sisters. Por lo tanto, siempre os estaréis justificando contra vosotras mismas vuestra propia opresión. Vosotras mismas giráis la rueda de aquello contra lo que os estáis oponiendo. El objetivo de los movimientos de la justicia social es justificarse su propia existencia. Vuestro problema está en que cada uno de los apartados en los que podemos dividir la opresión, a su vez se puede subdividir en infinitas categorías que a su vez se pueden volver a subdividir infinitamente. Es absurdo intentar resolver estos problemas dividiendo a las personas en colectivos, porque el resultado total de colectivos que se van a formar son infinitos. Lo jodido es que ya nos dimos cuenta de esto hace décadas, y por eso reducimos a la sociedad en su más común denominador. El individuo. Cada uno de nosotros no puede ni siquiera hacer una lista con todos los motivos por los cuales está oprimido. Lo importante no es en cuántas infinitas categorías podemos dividir a los seres humanos. Lo importante es quién elige cuáles de estas categorías se consideran oprimidas. Hay que aceptar que quien se asigne el derecho de elegir qué categorías se consideran oprimidas estará haciendo el papel de tirano, y el resto de la población, incluso los oprimidos, van a ser esclavos de vuestra decisión.
porque no les importa cómo es cada individuo o en qué valores cree, ni siquiera les importa si alguien es mala persona o no, ni siquiera les importa si están oprimidos o no, lo único que les importa es tener el poder para elegir quién está oprimido y quién no. Todo esto va de poder. Es lo único que están buscando, los únicos términos en los que se saben mover, porque para ellos todo se basa en estructuras de poder. Todo esto va de conseguir poder. Sois un movimiento supremacista. Peor aún, sois un puñado de movimientos supremacistas creyéndoos que sois aliados. Siguiente punto de por qué no me gusta la justicia social. Estos son algunos de los términos que usan para definirse a sí mismos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis al ver esta lista? Porque yo pienso... ¡No shit! Seguro que también estáis en contra de la pobreza. Seguro que también estáis en contra del cáncer. En contra del SIDA también. En contra de la violencia ya no, porque estáis morbosamente a favor de la violencia. Pero el caso es... ¡Qué malas personas que tienen que ser los que no forman parte de estos movimientos!, ¿verdad? De esto va este apartado, el buenismo. Hace poco leí que existe una táctica terrorista que consiste en meter en tus propias bases militares a un puñado de mujeres embarazadas y a niños, porque si alguien te quiere bombardear esta base, va a tener también que cargarse a estas mujeres y a estos niños. Vosotros estáis haciendo lo mismo. Estáis promoviendo ideas estúpidas, escudándoos en el hecho de que si atacan estas ideas, no, están atacando a las minorías, están atacando a los pobres oprimidos. Vuestra manera de usar el buenismo es la siguiente. Lo usáis para callar argumentos, porque la justicia social ha logrado que cada una de sus nuevas definiciones básicamente signifique: tú formas parte del grupo de los opresores, yo no, por lo tanto yo soy buena persona, tú no, por lo tanto yo tengo razón y tú no. Con esto lo único que estáis consiguiendo es ganar argumentos antes de ni siquiera saber contra qué estáis argumentando. Con esto conseguís desviar cualquier criticismo válido con la excusa de ¿es que nadie va a pensar en los niños? ¿Que te estás discutiendo con alguien? ¿Que ha ocurrido algo en tu país? Simplemente échale la culpa al hombre de paja de turno. Quizás de esta manera no habremos arreglado nada, quizás habremos creado más problemas o más tensiones raciales, pero al menos habrá quedado claro quiénes son las buenas personas. Y por supuesto esto es lo que importa. Usáis el buenismo junto a la corrección política como método de censura y para callar la libertad de expresión. Esta táctica tiene un problema, y es que esta es una táctica a corto término, quizás sí que es eficaz, pero realmente es de mecha corta, y es que con el tiempo la gente se deja de tomar en serio estas cosas. Ya sabéis, si todos somos racistas, pues nadie lo es, porque lo que creo que ha pasado es que habéis ampliado tanto la definición de estos conceptos que ya no son más que términos subjetivos que tienen la única función de identificar, de ayudar a la gente que piensa como tú a identificar a la gente que no piensa como tú. Entonces, cuando usáis estos conceptos de manera amplia y indiscriminadamente, pueden ocurrir dos cosas: que la gente se tome en serio todas estas acusaciones o que la gente no se tome en serio ninguna. Ambos casos son terribles, por cierto, pero vosotros vais en el camino perfecto para que la gente os deje de tomar en serio. Entonces, para usar estas tácticas, es necesario que la gente a la que os dirigís se sienta culpable. Pero ¿qué pasa cuando la gente a la que le estáis intentando hacer esto deja de sentirse culpable? Pues que vais a hacerle bullying al siguiente que veis más débil. Entonces sucede magia, sucede belleza poética, suceden cosas como este titular. ¿Por qué el feminismo ahora es racista? Si hago un vídeo hablando del feminismo, voy a hablar de este artículo porque este artículo es bullshit. Estoy con vosotras, hermanas. Pero esto... os lo merecéis. Os merecéis que se os aplique a vosotros mismos vuestros propios estándares. Os merecéis que os jueguen vuestras propias cartas en vuestra contra. Y una vez lo hagan, solo os va a quedar callaros y aceptarlo porque son vuestros propios estándares. Así que ahora es oficial, es canon, el feminismo es racista. Estáis predestinados a tiraros al cuello los unos a los otros. El peor enemigo de la justicia social es la justicia social. Y esta es la justicia social en su salsa, porque no se trata de opresores y oprimidos, se trata de buscar el poder.
Supongo que a estas alturas ya podemos empezar a ver una especie de patrón que sucede con todos estos movimientos, que es bastante simple. Y es que si uno de estos movimientos dice estar a favor de una cosa, es que lo que está empujando este movimiento es lo diametralmente opuesto a esta cosa. Así que cuando usan su siguiente adjetivo favorito, que es el de que son tolerantes, ¿vosotros qué creéis que pienso con eso, ¿Creéis que tengo una opinión respecto a este tema? O voy si tengo una opinión. Parece ser que la justicia social está en guerra perpetua contra la intolerancia y contra todo lo que pueda ser ofensivo. Probablemente habréis leído o escuchado a lo largo de estos años algunas expresiones como si no estás del bando de los oprimidos, es que estás del bando del opresor. Si una opinión es ofensiva, entonces ya no es una opinión. Si lees artículos o ves vídeos de alguien del bando de los malos, esto te convierte en un malo. Para empezar, lo de estar en contra de todo lo ofensivo es algo que ni vosotros mismos os creéis. Os voy a hacer una pregunta muy simple. Por ejemplo, feministas, cuando vosotras os metéis con los hombres o con los blancos, o cuando decís cosas como todos los hombres son violadores en potencia, ¿acaso os importa que esos violadores en potencia se ofendan? A mí tampoco, tranquilas sisters, pero al menos yo no proclamo estar en una cruzada contra todo lo ofensivo. ¿Acaso os importa cuando os metéis contra los heterosexuales? ¡No! ¿Acaso os preocupa el hecho de que alguien que valore la libertad de expresión os diga que el hecho de decir que no se puede decir nada ofensivo es un acto ofensivo en sí mismo? Por supuesto que no, y hacéis bien, porque nadie debería estar sujeto a callarse algo que le parece mal, solo porque pueda existir el riesgo de que puedas dañar los fifis de otra persona. El problema es que no estáis en contra de lo ofensivo, lo único que estáis haciendo es elegir quién tiene derecho a ofenderse. Solo queréis elegir que los de vuestro bando siempre vayan a ser los oprimidos, sin importar el contexto, y que por lo tanto el otro bando siempre va a ser el opresor, porque esto os da poder. Y os voy a mostrar un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. ¿Os acordáis de cuando PewDiePie dijo esto? What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Esto es algo que en su día discutí bastante porque se supone que PewDiePie fue ofensivo. La pregunta es, ¿ofensivo hacia quién? Porque él no lo dijo con la intención de ofender, no había nadie que estuviera haciendo la función de recipiente, no se estaba dirigiendo a nadie en específico. Que la gente me dijo, entonces es peor, porque como no se está dirigiendo a nadie, está haciendo un AOE, ¿sabéis? Está haciendo un ataque en área. ¿Sabéis? Al no dirigirse a nadie en específico, en realidad se está dirigiendo a todos los negros del planeta. Este argumento es sumamente estúpido. Hay granjeros en África que se supone que se tiene que ofender como los criajos privilegiados del primer mundo. Total, que se estableció que no se podía decir esta palabra bajo ningún contexto, bajo la premisa de que es ofensiva. Este es uno de los conceptos más hipócritas que he visto en mi vida. Así que, da igual el contexto en el que se use, ¿la palabra nigger siempre va a ser ofensiva? Este es un videoclip de una canción que salió días antes que ocurriese lo de PewDiePie. Es una canción de un caballero que se llama... Espera, lo tengo aquí. Tyler, the Creator. Creo que es famoso. Este no hizo el tweet ese de... El ciberbullying no existe, nigger, close your eyes. Pero bueno, veamos qué nos tiene que decir en esta canción. Espera, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo dices? ¿Cómo? A ver, ¿otra vez? Ahora más alto. Ahora un remix. Así que la palabra nigger nunca puede no ser ofensiva, Es la misma falacia en la que cayó H3 Productions. Y mira que a mí me gusta H3 Productions. PewDiePie did nothing wrong. Come the fuck on. It's not a multi-layered fucking issue. Don't say the N-word. It's Just not don't that say complicated. it. Just don't say it. Don't say it. Don't say it. Thank you. It's not that complicated. Everyone was like, it's just a word. It's just a word. This is the easiest Carries no goddamn weight. conversation Why I've do had I- in months. Why do I need to Amen, brother. explain it? Amen, brother. Fuck's sake. Yeah. What You the know, hell? Essentially the same thing as me, but like, I was at a party and said nigger and she left.
and they're like, "Oh, Ethan said." Oh, he nigger." said it in the fucking story. He said it No. in a story referencing Yeah, it. He's a if- fucking hypocrite. Nigger. Don't say the N word. It's nigger. Yeah, it's Just not don't that say it. complicated. Nigger. Just don't say it. Don't say it. Don't say it. Thank you. It's not that complicated. Nigger. I love that I can just say nigger faggot though. Yeah. Like I couldn't right. really say that. Do you But- feel like Empowered. I feel A like little. you're using a little liberally. I love saying nigger faggot. It's so wonderful. So now when- you're gonna get shit for it? Yeah, it's Just not don't that say complicated. it. Just don't say it. Don't say it. Don't say it. Nigger. It's not that complicated. say nigger faggot. You think I'm fucking stupid? You think I didn't know that I said the N-word in previous podcasts? Do you think context is a thing? I love saying nigger faggot. It's so wonderful. He's a fucking hypocrite. Por cierto, de las personas con las que discutí de este tema, absolutamente ninguna era negra, así que era gente ofendiéndose de parte de, o mejor dicho, gente que quería elegir qué es ofensivo y qué no, y cuándo lo es y cuándo no. Porque ya hemos pasado por eso. Quien intenta elegir a dedo qué es ofensivo y cuándo lo es quien está intentando censurar, quien está intentando manipular, quien está intentando controlar cómo piensa la gente. Porque esto os da poder. No os importan las cosas ofensivas, os importa manipular. Ahora bien, sí que pienso que nigger puede ser una palabra ofensiva, pero el caso es, si no se está usando de manera despectiva contra una persona negra, ¿por qué debería importarle a nadie que se esté usando? Estáis dándole poder a una palabra la cual le estáis intentando desesperadamente quitar poder. O sois hipócritas o sois extremadamente ineficientes. Aquel que intenta controlar el lenguaje es aquel que intenta controlar cómo piensan las personas. La nueva izquierda está obsesionada en controlar el lenguaje. La nueva izquierda está obsesionada en controlar cómo piensan las personas. Tú, y espera que todavía no he empezado con la tolerancia. Ahora vamos. Volvamos a las frases que he puesto antes. Ahora existe la noción de que si te informas sobre lo que piensa el enemigo, si te alineas de alguna manera con su bando, o si compartes alguna opinión suya, es que simplemente eres tan malo como ellos. El problema de decir cosas como si no estás en el bando de los oprimidos es que estás en el bando del opresor. Es que ¿quién decide cuál es el bando del opresor? Ahora me diréis cosas como de cuando había esclavitud en los Estados Unidos, los oprimidos eran los esclavos. Y así. Pero ¿qué ocurre cuando el término opresión se puede aplicar subjetivamente a absolutamente cualquier cosa? A veces no es tan fácil determinar quién se supone que es el opresor. A veces, la mayoría de las veces, no hace falta ni siquiera extrapolarlo en términos de opresor y oprimido, blanco y negro. Pero por supuesto, cuando lo empiezas a ver todo en términos de opresiones, todo aquel que no forma parte de tu bando te está oprimiendo. Y tener en cuenta su opinión de alguna manera te hace ser tan mala persona como los del otro bando. Esta frase implica todo esto que llevo diciendo durante todo el vídeo. Asignarte a ti mismo el formar parte del grupo que tiene razón. No solo eso, sino que también implica que el grupo que tú mismo has definido como opresor no puede tener la razón en ningún sentido y que por lo tanto no se los debe tener en cuenta. También implica que solo hay dos puntos de vista permitidos al observar un problema. También implica que lo que está motivando al otro grupo es la intolerancia y por lo tanto la maldad, y que si alguien dice ser imparcial con algún tema, o que simplemente no le importa, o que simplemente no sabe que existe, eso lo hace formar parte también del grupo opresor. Es decir, estás diciendo que si alguien no piensa como tú, entonces no tiene razón, y que tener en cuenta cuál puede ser la opinión de los que no piensan como tú es un acto malvado en sí mismo. Disculpad, pero ¿de qué manera esta no es la base de la intolerancia? ¿De qué manera el no querer tener en cuenta otras opiniones, el censurar, el querer decidir de qué manera deben hablar y pensar otras personas, de qué manera dividir a la gente según sus putos genes no es ser intolerante? Así que no pienso que sean tolerantes, más bien lo contrario. Son completamente intolerantes hacia cualquier idea que no se considere permitida. Pienso que la nueva idea de tolerancia de la izquierda regresiva consiste en creer que vas a ser mala persona si piensas en cosas prohibidas, si tienes crímenes mentales. Y aquí va mi opinión. Si tu ideología te obliga a no poder ni siquiera entretener ideas con las que no estás de acuerdo, es una ideología que no quiere que pienses por ti mismo. Si te da miedo leer, informarte o ni siquiera pensar en ideas
cosas prohibidas porque te da miedo el hecho de que te puedan parecer atractivas, solo te estás perjudicando a ti mismo. El feminismo puso de moda aquello de deconstrúyete, que es algo con lo que estoy plenamente de acuerdo. Debemos de estar constantemente cuestionándonos a nosotros mismos aquello en lo que creemos y el por qué lo creemos. Pero el feminismo no es exactamente esta la idea que tiene de deconstruirse, es otro concepto que han pervertido. Durante demasiados años he leído cosas como me he deconstruido y ahora soy mejor feminista. Perdonad, pero ¿qué mierda es esta de me he deconstruido y ahora soy mejor feminista? No te has deconstruido, simplemente le has ido a preguntar al feminismo cómo tienes que pensar. Y ya os digo, yo estoy de acuerdo, deconstruiros. Si una idea os parece atractiva a vosotros mismos y la entretenéis y la asimiláis, pero esta idea no está en concordancia con el feminismo, quizás no seréis mejor feministas, pero sí que seréis mejor personas. Si tu ideología te exige echarle la culpa de todo lo que te ha salido mal en la vida a la sociedad, si tu ideología te hace no tener responsabilidades contigo mismo, si tu ideología te quita hasta la responsabilidad de pensar por ti mismo, es una ideología que no quiere lo mejor de ti mismo. Estas ideologías tienen la intención de controlar el cómo pensáis colectivamente. Por eso, pienso que estas ideologías os controlan a vosotros, no al revés. Estáis orgullosos de ser peones de unos movimientos que ni siquiera tienen los mismos intereses que vosotros. Sí que es verdad que sois víctimas, sí. Sois víctimas de vuestro propio vórtice ideológico. En fin, he hablado de cómo la izquierda está manipulando el lenguaje y realmente este es un tema que me fascina, así que vamos a ver algunos ejemplos más. Existe not all men, que es una expresión que se usa de manera irónica por la izquierda cuando algún hombre dice que no todos los hombres son iguales. Pero también existe not all Muslims, que es una expresión que se usa de manera irónica por la derecha cuando alguien dice que no todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Pues no, es una expresión que se usa de manera no irónica por la izquierda para referirse a que efectivamente no todos los musulmanes son terroristas. También hay algunas expresiones que se usan de manera irónica y que son un poco triquiñuelas y todo el mundo sabe qué es lo que quieren decir cuando las usan, pero creo que es importante señalar qué es lo que están diciendo en realidad. Una de ellas sería ni de izquierdas ni de derechas, de centro. Como ya sabréis, esta se usa cuando alguien es tan cuñado de decir que no le gusta ni la izquierda ni la derecha. Pero por supuesto para alguien de izquierdas, decir esto es como decir que eres de derechas. Así que vamos a ver cómo debería ser esta frase en realidad. Ni de derechas ni de centro, de izquierdas. De la misma manera también existe ni machismo ni feminismo, igualitarismo, que otra vez sirve para reírse de los que dicen ser igualitaristas. Así que creo que deberíamos empezar a usar esta frase por cómo realmente quiere usarse. Ni machismo ni igualitarismo, feminismo. Estos son solo algunos ejemplos, creo que no le he descubierto a nadie las Américas, pero como ya digo, creo que es importante ser conscientes de que estas frases se están usando de esta manera. Hay muchas cosas de las que todavía no he hablado, de hecho mi intención era hacer primero una introducción y luego hablar específicamente de algunos términos de los que ya he hablado. Quería hacer apartados concretos sobre el feminismo, el racismo, el comunismo, el liberalismo, el movimiento antifascista, las identidades de género y un gran etcétera. Pero llevo 40 minutacos de vídeo, así que voy a hablar de esto en futuros vídeos. Este vídeo va a funcionar como introducción. Creo que he explicado a nivel fundamental por qué no me puedo asociar con esta nueva izquierda regresiva, y además lo he hecho asumiendo que toda su premisa es cierta, así que chapó para mí, la verdad. Y este es el resumen, incluso asumiendo que la sociedad se mueve en términos de sistemas de opresión, lo que se está haciendo para solucionarlo me parece bastante estúpido, me parece inmoral, antihumanitario y me parece que lo que hace es seguir promoviendo estos sistemas de opresión. Si queréis que siga explicando el por qué odio la justicia social, ya sabéis, si queréis que siga subiendo vídeos cuñados, hacedmelo saber. Os animo a que veáis los otros vídeos que he subido en este canal y que si os gusta lo que veis os suscribáis. Seguidme en Twitter, voy a poner un enlace en la descripción por si queréis hacer donaciones para apoyar el canal, ¿por qué no? Ahora os voy a dejar con unos clips que me han parecido bastante divertidos y nos vemos en el siguiente vídeo. Have something to do with a little thing called privilege. What's this? It's the privilege bridge. What's that?
It's a metaphor for explaining how some people have advantages and opportunities granted to them just because how they were born. Let's start with Ross. Ross is a male and he's straight and wealthy. He's in his mid-40s and he's rather healthy. He's white and was born in a peaceful nation, so Ross gets to use teleportation. Whoa! Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Woo! From Belgium, it's called Sirens, and it is described as an irreverent feminist manifesto for the 21st century. So have a listen and have a good night. Because like when you start learning about systems, everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Everything is sexist, everything's offensive to people like me. Let's go through the checklist, it's all misogyny. Everything is sexist when you break attention. Doesn't matter how absurd, desperate, forget about parents. We're oppressed every day, what you say is a white supremacy. Everything is sexist, everything's a gender conspiracy. Everything is sexist, it's the patriarchy. Jesus Christ is my nigga.